En una revolución existen tiempos álgidos, tiempos de más calma, de mayor convergencia. Por allá por 1846, Alexis de Tocqueville dijo: en una revolución, tal como en una novela, la parte más difícil es inventar el final. Bienvenidos a este primer programa del segundo ciclo de La Iglesia Decide. Hoy con un invitado de aquellos en los que se puede aprender muchísimo, con los cuales se puede sacar provecho también de todas sus intervenciones. Pero antes de presentarlo, quisiera presentarles también a Felipe Silva. Él es abogado, quien nos acompaña hoy día. ¿Cómo estás, Felipe? Y tú, muchas gracias. Felipe estuvo trabajando con nosotros en el primer ciclo, en los programas anteriores que hicimos, tras bambalinas, pero hoy está con nosotros para poder participar, consultar, preguntar, opinar. Y quisiera presentarles también a nuestro invitado, quien nos honra con su presencia acá, a Henry Boyce Loeb. No sé si lo dije bien. Lev. Sí. Okay. Henry Boyce Lev. Él es abogado y magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex candidato de la Convención Constitucional y la Cámara de Diputados de Chile, profesor de Derecho Constitucional, autor de los libros Líderes Morales, 2018, Pequeño Manual Constitucional, del 2020, y Lo Vimos Venir, en coautoría con Andrés Barriento, de la Fundación El Ciudadano Austral. Ese fue el 2022. ¿Estoy bien, Henry? Absolutamente. Bienvenido, Henry. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Raimundo. Gracias, Felipe. Estoy honrado de que me hayan invitado. La verdad es que el honrado soy yo. Siempre es un agrado poder hablar de las cosas que a uno le apasionan. Yo soy un ferviente apasionado de mi disciplina, el derecho constitucional, y considero particularmente importante y un deber para quienes nos apasionamos por esta disciplina el poder acercar las características de este proceso a las personas para que, en definitiva, lo que nos va pasando como país, sobre todo en materia constitucional, no nos sea ajeno. Así que la verdad soy yo el honrado de que me haya invitado y muchas gracias. Espectacular. Bueno, vamos a hablar del tema, por supuesto, del proceso constituyente, nuevo proceso constituyente, del cual Henry ha escrito, qué sé yo, ha conversado en distintas entrevistas. Pero antes de ir a la primera pregunta, quisiera entrar a contextualizar, digamos, de qué se trata esto a nuestra audiencia, porque muchos ni siquiera saben muy bien cómo está estipulado todo eso, aunque no vamos a entrar directamente a eso. Tenemos que contextualizar. Estamos hablando de consejeros constitucionales, que serían 50, la misma distribución de distritos que el Senado, se le suman escaños de pueblos originarios nuevamente y sistema de paridad de género también, el Consejo Constitucional. Antes de entrar en ese tipo de preguntas, quisiera saber de parte de Henry, ¿qué opinas del proceso? ¿Que lo vimos venir, como decía el libro? La verdad es que el primer proceso constituyente sí lo vimos venir, y eso es lo que hablábamos con Andrés Barriento y Javier Silva, que también es coautor del libro, en donde nosotros describíamos una serie de conversaciones informales como esta que estamos teniendo acá en la mesa, solo que con un par de cervezas, digamos, sostenidas regularmente a lo largo del tiempo, en donde nosotros era bien simpático, llamativo, porque nos juntábamos a conversar como amigos, digamos. Y decíamos, uy, sí, mira, te fijaste que está pasando esto, lo más probable es que pase otra cosa. Porque íbamos viendo que la Convención Constitucional se estaba desmadrando poco a poco. Y efectivamente pasaba. Entonces, al final dijimos, bueno, tenemos tantas anécdotas que hemos ido viendo venir que, bueno, hagamos un libro. Y de ahí salió Lo Vimos Venir. Este proceso constituyente, de hecho, lo conversamos en una instancia también de esas características. No lo anticipamos. Yeah. No lo anticipamos, no lo vimos venir porque es realmente increíble que un sector político que se había farreado una muy buena constitución, para que lo sepa nuestra audiencia distinguida, ¿no es cierto? Una constitución que para los cristianos es muy, pero muy favorable. Es una constitución que reconoce, entre otras cosas, la dignidad del ser humano como un ser compuesto de materia y espíritu. Y por lo tanto, toda la estructura constitucional que fluye desde ese reconocimiento, que está en el primer artículo, es una estructura profundamente cristiana o respetuosa, si se quiere, de los valores. Y bueno, como sector, ¿no es cierto? Un sector político había cedido muy fácil a las presiones de otro y había entregado la Constitución. Cuestión que, dicho sea de paso, Fernando Atria, en su libro La Constitución Tramposa del 2013, consideraba un cerrojo imposible de superar.
este famoso tema de los 2/3 que, en sus palabras, cito a Fernando, la derecha nunca iba a entregar la Constitución de 1980. Y resulta que la terminó entregando. Entonces, claro, uno se analiza las decisiones que se fueron tomando antes, ciertas imprudencias, otras debilidades de carácter. Si se quiere, uno podría haber visto venir lo que pasó. Está bien. Pero lo que uno nunca se imaginó es que el mismo sector político, habiendo ganado milagrosamente, digámoslo con todas sus letras, ¿no es cierto?, ganado el rechazo de una constitución realmente mala, volviera a entregar la constitución a los mismos que la querían destruir. Y a ver, acá lo que se quería destruir no era un texto, lo que se quería destruir y se quiere destruir hasta el día de hoy son los valores fundamentales de un país. Es la constitución del país, no en el sentido de texto escrito, sino en el sentido de definición unitaria del país, claro, lo que caracteriza a ese país. Y nuestro país se caracteriza, a diferencia de muchos otros, por sus valores cristianos. Y lo que se quiere destrozar acá no es un texto escrito en papel, que por lo demás técnicamente es muy bueno. Lo que se quiere destrozar son los valores del cristianismo, que están presentes en la configuración de la familia, que están presentes entre un hombre y una mujer, está presente en la configuración social, en donde el Estado tiene un rol subsidiario y posterior a la familia, en donde no puede arrogarse facultades tan importantes como la educación de los hijos, en donde se quiere cercenar la libertad de asociación de los particulares, que entre otras cosas, para que lo sepa la gente que nos está viendo, permite que podamos tener este programa acá. Entre otras cosas tan relevantes, se quiere, por supuesto, atacar al culto. ¿Y cómo se le ataca? Por la parte económica, claro, eliminando los beneficios y la exención tributaria de los cultos. Entonces ahora, cada vez que queramos rendirle fe, rendirle gloria, digamos, a Dios, vamos a tener que pagarle al Estado, un ente administrativo controlado por políticos. Entonces, a ver, ¿lo veíamos venir? No. ¿Y por qué? Porque nunca creímos que un sector político en teoría decía defender y representar estos valores que nosotros estamos comentando ahora, iba a ser tan necio como para volver a entregar la Constitución que los protegía. Además se dice que la Constitución del 80 es la mejor de todas las constituciones que ha tenido Chile, ¿o en eso tú tienes...? Mira, la verdad es que las constituciones uno tiene que ser justos en su análisis. Hay cosas que puede hacer una constitución y cosas que no. La constitución, entendida en términos actuales, lo que tiene que hacer es organizar de manera eficiente el Estado, logrando de que el Estado, que es el que concentra el poder político sobre la sociedad, esté siempre al servicio de la persona humana. Eso es una buena constitución, una constitución que permita el desarrollo económico, que permita el desarrollo, lo más importante, espiritual y humano de sus integrantes, y que al mismo tiempo administre de forma eficiente los recursos públicos. En ese sentido, la Constitución de 1980, que en realidad es un poco impropio llamarla así, porque tuvo una gran reforma el año 2005 y después de eso muchas más. Hoy día poco queda de la Constitución de 1980 más allá de las bases, que están en las bases de la institucionalidad. Pero la verdad es que técnicamente hablando es una muy buena Constitución, en términos técnicos. Okay. Y en términos valóricos es aún mejor. Entonces, si nosotros consideramos las constituciones que ha tenido Chile, yo diría que si uno juzga por la estabilidad que le han dado al país, la mejor constitución que le dio más estabilidad al país fue la del 33, de 1833, que duró hasta la reforma. Años, claro. Claro, algunos dicen que se terminó en 1866 con la reforma parlamentaria, claro. Otros son más formalistas y dicen que duró hasta 1924, pero lo cierto es que ha durado mucho. Y esta también va camino a durar harto, y al final pensemos en países muy prósperos como Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la gracia de los sistemas constitucionales de esos países que le han permitido durar con instituciones y con un sistema de gobierno estable durante todo ese tiempo? ¿Cuál ha sido el sino desgraciado de Latinoamérica en su breve historia, digamos, porque tenemos pocos años de independencia, un lustro? Bueno, el lamentable sino ha sido el cambio político permanente, la revolución tras la revolución. Y el problema es que, como dice el Evangelio, ¿no es cierto?, ahí donde hay un país dividido reina la desgracia. Ahí podemos analogar. Fíjense que constitucional la analogía. Ahí donde hay muchas constituciones reina la desgracia. Claro. Porque es expresión, muchas constituciones, muchos textos positivos con significados diferentes son expresiones de conflictos internos del país que no han sido resueltos. Henry, metiéndome un poco más en el tema de los valores que señalas tú, dices que hay varios valores en la constitución del actual, ¿cierto? La del 80 o 2005, que nos protegen, ¿cierto?
Pero cuando uno ve y analiza, voy a jugar un poco de abogado del diablo, ¿no? Cuando uno ve y analiza estos 12 puntos, ¿cierto? Que se han Los famosos pactado, bordes. los famosos 12 bordes, ¿cierto? Que se han pactado como límite a qué sé yo, etcétera. Hay varios puntos que también están mencionados ahí y están como bordes, ¿cierto? Que tenemos la libertad de culto y de conciencia, ¿cierto? Tenemos el tema de la familia, el Núcleo fundamental. núcleo fundamental de la sociedad, ¿cierto? La preferencia de los padres a criar a los hijos, al niño, niña y adolescente, ¿cierto? La NNA, etcétera. Entonces, cuando tú señalas que, claro, que podría perder esto, o que se cambia mucho este tema, ¿tú lo ves más por un tema, claro, conceptual, como la palabra, ¿cierto? ¿O más por un tema simplemente no cambiamos la Constitución? O sea, yo creo que una cosa no quita la otra, pero desde un punto de vista más bien práctico. Porque, a ver, dos razones. Lo primero es que estos famosos bordes, para explicarle a la gente, son, en teoría, límites que el Poder Constituyente, es decir, la Convención Constitucional 2.0 no puede traspasar. Dicho de otra forma, si contempla como borde uno de estos bordes, ¿no es cierto?, el que los padres tienen el derecho y deber preferente de educar a sus hijos, en simple, que no se los puede educar el Estado o un tercero a nombre de ellos, en teoría la nueva Constitución no podría establecer algo distinto. Ahora, a eso hay que plantear dos objeciones, una más bien práctica y otra teórica. La objeción práctica es que en la práctica ya se han traspasado los 12 bordes. Por ejemplo, en el índice de la nueva Constitución no se contempla las Fuerzas Armadas. Y eso es básico en cualquier Constitución que contemple las Fuerzas Armadas porque desarrollan, fíjense ustedes, la función que explica la existencia del Estado, que es la seguridad. En el índice actual. En el actual. Lo que pasa es que el proceso constituyente tiene dos fases. Una fase que se desarrolla en un comité de expertos que ya está funcionando, y una segunda fase en donde los ciudadanos electos, esta especie como de 50. Senado 2.0, digamos, los constituyentes 2.0, van a tomar el texto que hicieron los expertos y lo van a debatir. Y ahí le pueden sacar y poner lo que quieran, ahí no hay mucha limitación. Entonces, ¿cuál es el punto? Que dentro de los famosos bordes del proceso constituyente había que respetar las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque, como yo les digo, las Fuerzas Armadas justifican la existencia del Estado. La seguridad y la vida, digamos, también. Obvio, o sea, a ver, no puede existir un Estado sin Fuerzas Armadas. Claro. El Estado moderno surge para dar seguridad a los ciudadanos. Claro, entonces, y sin Fuerzas Armadas tampoco. Claro, entonces las elementos Fuerzas del Armadas Estado, tienen la que estar teoría. reguladas en la Constitución. Bueno, ya traspasaron ese. Y en el proceso constituyente pasado, ni te cuento la cantidad de bordes que traspasaron del proceso constituyente pasado. Entonces, en la práctica, raya para la suma, los políticos no respetan los bordes. Eso es un problema de Chile. Si los políticos chilenos, sobre todo los actuales, fíjense lo que voy a decir, respetaran los bordes, no tendríamos un proceso constituyente 2.0, porque se podría decir que el primer borde de este proceso constituyente 2.0 era el último borde del anterior, y el último borde del anterior era el artículo 142, Exacto. que lo derogaron, Claro. que decía que si ganaba el rechazo seguía quedaba vigente la ratificada la Constitución actual. Entonces, ¿cuál es el punto? El primer borde de todo el, digamos, el nuevo cambio constitucional de Chile era que si era rechazada la Constitución actual, no teníamos más jaleo constituyente. Y creo que es lo que todos los ciudadanos que trabajamos y que nos dedicamos a la política Claro. 24/7 queremos. Y resulta que ese borde primigenio ya lo traspasaron. Entonces es igual que, a ver, pensemos la familia en la casa, lo que pasa en la vida cotidiana. Típico amigo familiar que pide plata. Entonces te llama Juanito y te dice, oye, compadre, tanto tiempo que no nos vemos. Oiga, sabe que estoy en un apuro, no me funciona la cuenta corriente, típica. No me funciona la cuenta corriente y tengo que cargar benzina, ¿me transfiere 30 lucas? Ya, compadre, se las transfiero, me las paga. No, sí, de todas maneras, yo se las pago. Y no te las paga. ¿Le prestas de nuevo? No, porque ya sabes que no te va a pagar. Bueno, entonces lo mismo. ¿Por qué va a ser diferente con los políticos? Porque tienen un trato preferencial. Si un político, varios nos habían dicho que el jaleo constituyente se iba a terminar con el voto rechazo y que de ahí iban a trabajar, que eso lo dijeron mucho, por reformas importantes, necesarias, si no nos cumplieron eso, ¿por qué vamos a esperar que nos cumplan ahora estos famosos bordes? Bueno, la primera demostración de lo que digo, si no era suficiente derogar el artículo 142 anterior y hacer que valiera huevo, digamos, la decisión democrática de la gente de votar rechazo, bueno, ahora sacaron a las Fuerzas Armadas del índice de la nueva Constitución. Entonces, perdón, esa es la primera objeción práctica. A nivel teórico hay una objeción mucho más simple de la mano con lo que han planteado entre otros autores Humberto Nogueira Alcalá. Yo lo cito en mi pequeño manual constitucional.
El poder constituyente, por definición, cuando es originario como este, no tiene límite. Por definición teórica. Porque si no, no sería originario, sería derivado. Derivaría sus límites de la Constitución vigente. Y eso es justamente lo que no se quiere, porque si no, va a llegar Fernando Atria y va a decir, pero ¿cómo? La nueva Constitución es una hija, ¿no es cierto?, ilegítima de la Constitución de 80. Ese sería el discurso. Entonces, teóricamente hablando, y eso es lo que yo siempre he sostenido, el poder constituyente originario, como el que se pretende activar y que se activó antes, no tiene límite. La prueba de que nosotros lo habíamos visto venir, esto yo lo escribí en el libro, era que la Constitución que nos entregaron, ¿y por qué se rechazó? Porque era una majamama ininteligible que además era absolutamente radical, deslimitada. O sea, fue, yo les diría, de un punto de vista teórico, la expresión más fiel de un proceso constituyente originario. Y por eso se rechazó. Entonces, como las constituciones revolucionarias, digamos, la Revolución Francesa, exacto, la rusa. Y duran poco porque son ideológicas, no reconocen lo que funciona, tratan de hacer una sociedad ideal y adaptar lo que ya existe a esa sociedad ideal. Entonces, por ejemplo, no más AFP, que mueran las ISAPRES. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, yo creo que todos compartimos que la salud está mal, de que la previsión está mal, de acuerdo. Pero es absolutamente evidente que uno no puede llegar y con una goma de borrar instituciones que hoy día manejan un presupuesto gigantesco, que eso lo invierten, que después influyen en el trabajo cotidiano de todos los demás. Tú no puedes, a costa de un deseo ideológico, generar crisis económica o crisis sociales. Citando a De Polo, ¿no es cierto? Yo no sé si sigue en cargo público o no, que es miembro de Revolución Democrática, uno de los ideólogos de Revolución Democrática, cuando partió el gobierno de Boric, dijo con desparpajo absoluto, vamos a meterle inestabilidad al país. Allá en la casa, quienes nos estén viendo, les invito a exigirle la responsabilidad política al señor De Polo, porque él es el que hoy día los tiene sumidos en una crisis de seguridad y una crisis económica. El señor De Polo, junto con sus adláteres del gobierno actual, tomó la decisión de meterle inestabilidad al país. Bueno, esta es la inestabilidad que estamos viviendo. Entonces, en síntesis, yo creo que no se van a respetar los famosos bordes del proceso constituyente por razones prácticas, porque nuestra clase política actual ha demostrado que no es de palabra y que no respeta ni siquiera la palabra una vez que la pone por escrito. Y segundo, por razones teóricas, porque la pretensión natural de un proceso constituyente es la extralimitación, porque es propio de su naturaleza. Tú hablabas también de que estos procesos lo que intentan es eliminar a Dios de todo, del ámbito público, el ámbito privado, pero nosotros estamos haciendo este programa precisamente para que nosotros los cristianos podamos inmiscuirnos un poco, tener algún rol social en todo esto. ¿Crees tú que tenemos algún rol social en todo esto, algún papel para desempeñar en la política en general, pero también en este periodo, qué sé yo, nosotros como fuerza de voto, opinión, etcétera? Sí, de todas maneras. Yo, como Raimundo y Felipe saben, yo soy católico, creo en Dios y creo que en ese sentido tenemos una gran comunión de mirada. Y los cristianos tenemos que participar, porque si nosotros no participamos, la consecuencia natural es que los representantes que resultan electos, sea bueno o mala la democracia, es lo que tenemos, y los representantes que resultan electos no defienden nuestros valores. Pero lo que hay que entender primero es que el deber más básico de un cristiano es votar. O sea, no puede ser que un cristiano se quede en la casa mirando tele porque le da lata, porque está cansado, porque quiere dormir la siesta, porque hace mucho calor o hace mucho frío, todas las excusas que nosotros bien conocemos. Entonces, y además uno, hablando los que son padres de familia, tienen que transmitirle, por un lado, la obligación del cristiano de votar, y segundo, la obligación del cristiano, a sus hijos me refiero, de votar de acuerdo a su fe. Exacto. Y ahí viene la segunda obligación del cristiano, que es exigirle a los políticos por los cuales él vota que sean después fieles, ¿no es cierto?, al compromiso que ellos hicieron. Por ejemplo, políticos que muchos de nosotros escogimos porque se manifestaban contrarios a un proceso refundacional y que hoy día lo han cohonestado. Bueno, esos políticos, ¿por qué siguen haciendo política? Porque nadie los hace responsables de lo que hacen. Eso, fíjense ustedes que, como yo les contaba antes del programa... Ellos se excusan en que son nuestros representantes también. Claro, pero es que lo que pasa, como decía el padre Osvaldo Lira, y yo les comenté el libro, lamentablemente la democracia liberal que sufrimos hoy día
se reduce el acto democrático, la vida democrática, a un momento al interior de una urna donde uno marca una línea. Y ese es el problema. Porque claro, el político, esto yo lo conozco por dentro. Yo he sido asesor en el Congreso, tengo varios conocidos y cercanos en la política, sé cómo se mueve el medio. Y el problema es que el político está pensando en las elecciones. Entonces, una vez que resulta electo, sabe que tiene 3 años para hacer con franca licencia lo que se le plazca. Y el último año monta de nuevo la imagen de qué es lo que sus votantes quieren ver de él. Entonces, ¿cómo se para eso? Yo tengo acá 2 teorías, son absolutamente personales, ¿eh? Esto es una opinión, no tiene ninguna pretensión de veracidad más que la vehemencia con la cual les pongo. Está perfecto. Y yo creo acá que el cristiano, además de votar y de inculcar que hay que votar a sus hijos y votar acorde a los valores de la fe, tiene que hacerle seguimiento a los políticos. Y los cristianos, católicos y de distintas confesiones, quienes creemos en Dios, somos la inmensa mayoría de este país. Entonces, si nosotros empezamos a exigirle a los políticos, que ya lo estamos empezando a hacer, a votar de acuerdo a lo que se comprometen, el político termina cediendo. Ustedes, y esto siempre que puedo lo comento, no saben el poder que tienen con un político. Los políticos sudan helado, fíjense lo que digo, sudan helado cada vez que le mandan un mensaje WhatsApp a una persona NN y le dice, mire, yo estoy cabreada porque usted va a votar de esta manera y voy a mover a toda mi junta de vecinos y le vamos a hacer una protesta frente a la sede distrital. Se vuelven locos, desesperados. ¿Por qué? Porque acá hay que entender también que la gran mayoría de los políticos no tiene costo de oportunidad. ¿Qué significa eso? Que fuera de la política no ganarían ni el 20% de lo que ganan dentro de la política. Que no tienen otras competencias ni otras redes de contacto profesionales para subsistir fuera de la política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se dan cuenta que van a perder la pega, para ellos es dramático, porque es como que a nosotros nos echaran de la pega, los que trabajan apatronados. Entonces, cuando nosotros como ciudadanos nos damos cuenta de que el político realmente se desespera frente a las presiones ciudadanas y empezamos a presionar, funciona. Entonces, presione. Esa es lo otro. Y por último, una tercera reflexión de cómo el cristiano participa en política es fuera de los partidos políticos. Yo cada vez estoy más convencido de que no hay partido político sano, porque no tienen los diseños estructurales para generar sanidad. Me explico. El partido político, por ejemplo, tiene juventudes. Uno diría, uy, qué bueno que los jóvenes participen de la política. Sí, en teoría, fantástico. El problema es que las juventudes las controla el presidente del partido. El presidente del partido quiere que los miembros del partido político sigan votando por él y lo sigan escogiendo presidente del partido. Razón por la cual controla la juventud. Y se vuelve un partido elitista. Digamos. Exactamente. Y lo que empieza a pasar es que a los jóvenes se les enseña, y esto es de las cosas que a mí más me duele, porque si hay uno de los dones que me ha dado Dios a mí es la docencia. Y para mí la docencia equivale a la evangelización. Yo cuando hago docencia, evangelizo. Trato de ayudar a las personas a las cuales le hablo a llegar a Dios. Es una de las cosas que a mí Qué buena frase, ¿eh? O sea, es mi deber. No, acá yo lo único que tengo es la alegría de cumplir con el deber, nada más. Pero una de las cosas que a mí me da mucha impotencia y yo les diría me genera sufrimiento es que yo veo tantas almas jóvenes que entran en los partidos políticos con la nobilísima intención de aportar al país y la dinámica interna del partido político les enseña de que ellos tienen que lamer botas para llegar alto. Y eso implica que tienen que destinar toda su vida al partido político. Y bien sabemos como cristianos, y acá puedo hablar con toda libertad y confianza, que nadie puede servir a 2 señores. Si yo sirvo al presidente del partido, ¿a quién dejo de servir? A Dios. Y eso produce una desconexión que es bien vista en nuestros países sudamericanos o latinoamericanos, incluyendo Centroamérica, en donde el político se desprende del ciudadano que lo votó y se aprende o se apega al partido y a lo que ellos quieran, sí, claro. Y lo que el ciudadano realmente quiere no se lo da. Eso sucede normalmente. Pasa, y por eso, volviendo al cierre anterior, cómo los cristianos participan en política, mi consejo, y con el dolor de mi alma, porque yo creo de que tenemos que lograr que las estructuras sociales respondan a Dios. Y eso se hace a través de la política. Pero el problema es que la política hoy día corrompe a los jóvenes. Entonces mi consejo es trabajar desde la sociedad civil como lo estamos haciendo nosotros hoy día. No militar. En partidos políticos no. Salvo no que, militar en ningún partido. Digo, salvo que los jóvenes ya tengan la mentalidad formada, el criterio formado para poder distinguir y en el fondo poder saber, fíjense lo que voy a decir, que el visto bueno o malo
del presidente, una persona importante del partido, no le suman ni le restan su vida de cara a Dios. Eso es súper importante. Aunque sea muy difícil en Chile llegar a algún lugar de forma independiente, ¿tú preferirías que la gente siga independiente? O sea, yo lo que prefiero es que antes de integrarse a la estructura de los partidos con el objetivo de transformarlas, Ok. el ciudadano y en particular el cristiano desarrolla una vida interior y una vida de formación que se forja en la familia, se edifica Integridad. en la iglesia, para después, esa integridad que dices tú, para después poder llegar a los partidos y poder decir que no. Sí, mire, el problema en los partidos es que no tienen los incentivos para que los cabros jóvenes aprendan a decir que no. Y el problema de nuestros políticos cuando ya son viejos es que no saben decir que no. El problema de los políticos que entregaron la Constitución de nuevo es que no supieron decir que no. Los políticos no saben decir que no porque tienen miedo a perder el cargo. El cabro joven que entra a un partido político hoy día no sabe decir que no porque tiene miedo a perder la venia del superior del partido, del que controla el partido. Y empieza a hacer tonteras. Entonces, los católicos y los cristianos, ¿cómo tenemos que participar? Creo yo, esto es una opinión personal, en la política desde fuera, en las iglesias, en movilizaciones en la calle, en organizaciones específicas, por ejemplo, que promuevan la libertad de culto. Eso es lo que realmente incide, porque no hay presiones internas que constriñan. Think tanks. Claro, claro. Miren, en Estados Unidos hay dos categorías bien interesantes. Digo, think tanks, que son centros de pensamiento que desarrollan ideas, y los do tanks, que son, se podría decir, organizaciones de activistas. Okay. Las dos sirven. Y la gran ventaja... Los que se mueven y los que escriben. Claro, exactamente. Y la gran ventaja es que uno no está sujeto a la aprobación o rechazo del que tiene más poder. Y para los jóvenes, insisto, a ver, esto es como mi corazoncito, digamos, mi vocación, la formación. Entonces, para mí esto es lo importante. Después, bueno, la gente verá cómo participa en política, pero los jóvenes, sáquenlos de los partidos. Miren, les cuento una anécdota, para que entiendan el problema y entiendan mi angustia. Por eso les digo que para mí este es como mi apostolado personal. Yo cada vez que puedo hablo de esto, les agradezco la tribuna para comentarlo. Súper. Estaba haciendo clases el semestre pasado en la universidad y llega un cabro que, al parecer, digamos, debe haber sentido que pensábamos igual, ¿no es cierto? Que éramos como del mismo lado político. Todo el mundo sabe cuál es mi lado político, digamos. Sí, entonces, llega este alumno, los alumnos en ese curso podían escoger, o sea, me escogieron a mí con nombre y apellido, y faltó, y era un alumno súper inteligente. Y después llega y como con una media sonrisa en la boca me dice, oiga, profe, es que mire, era todo esto para las campañas del apruebo rechazo. Oiga, profe, es que mire, es que no podía venir a su clase porque está, usted sabe, peleando por el rechazo, y me guiña el ojo. Yo le di una cátedra, yo creo, de media hora, de cómo era, o sea, cómo es impensable que él escogiera, cómo era tan tonto de escoger ir a mover bandera en vez de formarse como abogado. Y le expliqué que él tenía mucho más que entregar como abogado que como movedor de banderas, que los partidos políticos lo único que iban a querer es tener gente gratis trabajando, entonces que nunca iba a fomentar que él se perfeccionara como persona, que buscara otra oportunidad en el mundo laboral, que creciera humanamente, que tuviera un criterio propio, porque eso no es parte de los partidos hoy día. Hasta el día de hoy me lo agradezco, somos grandes amigos. Entonces lo que les quiero mostrar es, fíjense cómo un cabro joven idealista, realmente idealista, con grandes capacidades en el derecho, de los mejores alumnos de mi curso, entró a la dinámica de los partidos políticos y acá es lo que a mí me duele hasta el alma. Cómo hubo una persona dentro de un partido que fue capaz de tener tal egoísmo y tal ceguera de privar a un joven de su crecimiento personal, espiritual y profesional con tal de ganar una elección. Oye, si las elecciones pasan, pueden ser buenas o malas decisiones, pero pasan. La vida de un cabro no se rehace. Y el problema es que los partidos, con tal de ahorrarse 20 lucas, así se lo dije a él, y que es lo que te cuesta un banderillero en la calle, son capaces de cortarle la carrera a un cabro joven. De tenerlo todo el día trabajando gratis en el partido, porque no, que está peleando por la causa, y que por el rechazo, y esto y lo otro, y el día de mañana perder un abogado que podría haber salvado de la cárcel a un inocente, que podría haber escrito una ley que aumentara la libertad de culto, que podría haber asesorado a un presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos para nuestros jóvenes? Y si nosotros queremos para nuestros jóvenes que lleguen a ver a Dios y que sean capaces de llevar la palabra de Dios a los corazones de las personas, tenemos que alejarlos de las estructuras de pecado. Y lamentablemente hoy día yo no conozco partido que no esté siendo una estructura de pecado. Y me duele mucho decirlo. Felipe, ¿tú estuviste en algún think tanks? ¿Qué Sí, experiencia tienes de en ahí? varios, sí, justamente como decía Henry,
claro, los think tanks te dan esa libertad, que como no están dentro de no son partidos políticos, ¿cierto? Y se dedican mucho a la investigación, y a la discusión de pensamiento, ¿cierto? De ideas, te da esa libertad que tú puedes moverte, puedes tener diferentes opiniones, puedes publicar diferentes cosas, puedes juntarte a trabajar en diferentes movimientos. Y justamente yo creo que de hecho por eso yo creo que yo no me he metido a ningún partido político en todos estos años, no me he afiliado a nadie, también teniendo contacto, ¿cierto? Y movimiento, justamente por lo mismo, porque creo que la pega, justamente como tú dices, Henry, está desde el mundo civil, ¿cierto? De la sociedad civil. Justamente los centros de estudio, ¿Los cuerpos de la iglesia, intermedios? Exactamente. los grupos intermedios de la sociedad civil, Exactamente. como citando a profesor Nogueira también. Claro. Muy importante. Además, hay hablando de este tema, ¿La iglesia es un cuerpo intermedio? difícil definición, porque la iglesia, claro, en términos estructurales cumple la función Cumple de la un cuerpo función. intermedio, Claro, pero es mucho más que Podría Sí, ser un no, club pues, también, claro, como digamos, o sea, Claro, en términos punto civiles, en digamos. términos claro, civiles, En términos podría ser un prácticos. club, claro, una fundación, una Pero iglesia. si uno tuviera que, digamos, a ver, porque por ejemplo la familia se la considera la sociedad natural, que es anterior a los grupos intermedios, Claro. anterior al Estado. La iglesia, uno podría también decir que es una sociedad natural, porque la religiosidad es parte del Antropológica, ser humano, claro. antropológicamente hablando. Solo que es posterior a la familia, porque la familia se congrega en la iglesia. Es un grupo secundario en ese sentido. Pero los dos son de una importancia mucho mayor que otros grupos intermedios, que no tienen una importancia, se podría decir, espiritual, sino que solamente temporal, sobrenatural, si se quiere. Claro. En el caso, por ejemplo, de la familia y la iglesia, la importancia es una importancia sobrenatural. Ambas inciden directamente en la salvación de las almas. En el caso de un club de fútbol no es tan directo. En el caso de una Claro. universidad tampoco. Claro. Pero me explico, y esto lo puse en el pequeño manual constitucional. Si alguno lo quiere descargar, está gratis en internet. Yo lo tengo descargado. pero- Claro, y si lo quieren comprar también, www.editorialconservador.cl. No, venía para Eh, comprarlo. Ah, ya. Está descargado, pero comprado. ya. Ah, mira. Claro. Pero bueno, en el pequeño manual yo ponía de que ¿por qué los totalitarismos siempre atacan a la familia y a la religión? ¿Y por qué eso fue lo que pasó en la convención constituyente pasada y lo que va a pasar ahora? Porque fíjense ustedes que los dos grandes diques de contención frente al poder totalitario del Estado, y dentro de eso entendámoslo bien, siempre que, esto para nuestros auditores, siempre que escuchen la palabra Estado, entienda políticos. Personas, claro. De carne O y sea, hueso. No, mire, no claro, es un ente no, ahí claro, abstracto, yo pago bueno, impuestos en el aire. todos los meses, porque trabajo independiente, tengo mi oficina, todos los meses pago impuestos. Y nunca, fíjense ustedes, nunca he tenido la gracia de poder encontrarme con el señor fisco en la calle y decirle por qué me cobráis tanto impuesto. Nunca. ¿Por qué? Porque claro, el fisco es una creación controlada por seres humanos. Nadie va caminando por la calle y se topa con el Estado, con la institución del presidente de la República, con la institución de los ministros. No. No, se puede topar con la persona que ocupa el cargo de presidente, y esa persona es un político. Entonces, cada vez que en la casa escuchen la palabra Estado, escuchen políticos. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? Acá le llamamos César. Por ejemplo. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, piensen ustedes que los dos grandes diques de contención frente a que el Estado, y mejor dicho, el político que controla el Estado, imponga su modelo de creencia, y digamos, controle la sociedad sumisa, en la familia y la religión. ¿Por qué? Porque en los dos casos se enseña a medir las acciones del gobernante conforme a criterios externos. En el caso de la familia, el criterio es el padre o la madre de familia. Claro, a ver, por ejemplo, la típica cuando chico, en grupos de amigos, oye, ni mi mamá me pega y tú me vas a venir a pegar. La familia y la iglesia es un lugar de contención también ante el Son- Estado son opresor, digamos, cuando... exacto. Son diques de protección. Y lo más importante es por esto, porque uno tiene un modelo de comparación. Uno sabe de que el gobernante puede obrar bien o mal porque ha visto cómo los padres, que son los que más a uno lo aman, obran con uno. O quienes lo criaron, ¿no es cierto? En el caso de la religión es lo mismo. La religión y la iglesia lo que ayuda es que el hombre mire más allá de sí mismo, a la trascendencia, a Dios. Y por lo tanto su dependencia no está del gobernante turno, no está del jefe de partido político. Él depende de Dios. Y eso significa que si el jefe del partido político, el gobernante de turno, lo hace mal, se lo representa. Entonces, por eso es tan importante fomentar la familia y la religión dentro de lo que son los valores cristianos, porque son las condiciones de existencia de todos los valores posteriores. Si no, no las podemos difundir. En definitiva,
como para resumir, la persona que quiera participar en política, que sea cristiano, debe ser en primer lugar íntegro, en segundo lugar alguien que esté cultivado, que lea, que estudie, que no se quede con el video de YouTube o con lo que sea, que también, pero que se cultive, porque finalmente leer le da a uno otro tipo de enseñanza, no es lo mismo que ver un video, digamos que igual puede ser entretenido, pero la lectura entrega otras cosas. Llegar lo más alto posible en su carrera, tener una familia, digamos, sana, constituida, sí, claro. Y de ahí pensar en como ciudadano partícipe. Y ahí, digamos. ¿qué es lo que puedo entregar? Fíjate que lo que está debajo de todo lo que tú mencionas, que tienes toda la razón en tu descripción, es la espiritualidad. Correcto. O sea, el cristiano que tiene encerrar una buena... todo aquello en un hombre espiritual, digamos. Claro, que de ahí surge todo lo demás. O sea, el cristiano que tiene una buena vida interior y que la cultiva, va a ser capaz de ejercer bien la autoridad cuando le toque. Paterna, en clubes de fútbol, el presidencial se lleva a ser presidente. Porque es esa vida interior la que le da la fuerza frente a algo que los cristianos conocemos muy bien, que es la tentación. Y acá hay una analogía que nunca me voy a olvidar cuando me la hicieron. Yo a todo esto colecciono frases y pensamientos así relevantes. Y me vienen a la mente así cuando uno está conversando. Y esta analogía la encontré particularmente clara. Me preguntaron, bueno, ¿por qué crees tú, a quién crees tú que tienta más el diablo? ¿A los ministros del culto? ¿A los políticos o al ciudadano común? Yo dije, no sé. Yo dije, no, bueno, obviamente al ministro del culto y al político. ¿Por qué? Porque de su voluntad dependen muchas otras. Que era lo que los reyes antiguos entendían muy bien, que ellos no solamente eran gobernantes temporales, ¿no es cierto?, de la sociedad, que no hubiera invasiones, que el reino se mantuviera, que hubiera prosperidad, sí, dale, muy bien. Pero lo más importante es que cuando ellos fallecían tenían que llegar a darle cuentas a Dios sobre la salvación de las almas que habían estado a su cuidado. Entonces, por eso hay que entender muy bien de que el ministro de culto, los pastores, los sacerdotes en el caso de la iglesia, y los políticos son los objetivos preferidos del demonio. ¿Por qué? Porque es como matar varios pájaros de un tiro. Yo corrompo a un político y corrompo a toda la sociedad que está debajo. O digamos, pongo los medios de la corrupción. Y por eso es que si uno quiere participar en lo público, que está fantástico, y por favor lo hagan los cristianos, es imprescindible la vida interior. Porque es lo único que permite, frente a una mayor tentación, como dice, ¿cómo se llama San Pablo? Donde abundó el pecado, donde abunda la tentación, que sobreabunde la gracia. Perfecto. Felipe. No, volviendo un poco al... Me encanta esta parte, ¿cierto? Este análisis, ¿cierto? Del cristiano, sí, en sociedad. Pero volviendo un poco al proceso constitucional que vamos a vivir, ¿tú crees que en este punto, o sea, lo ves mejor que el funcionamiento de la nueva constitución? ¿La ves mejor que el proceso anterior, ¿cierto? Bueno, cualquier cosa es mejor que el proceso anterior. No nos dejó la vara muy pero alta. Esta, no, claro, por supuesto. Pero esta especie como de... esta especie de unión de los políticos, ¿cierto? De que hay más límites, ¿cierto? Que hay un porcentaje de representación más alto, qué sé yo, que los partidos tradicionales están aquí ordenando las cosas, etcétera, y que hay varios, podríamos decir así, órganos consultivos, ¿cierto? Y revisores, que hay controlar límites. Que hay muchos acuerdos, decir. Claro, que este punto, claro, y que todos son más o menos, todos son mandados por el mismo partido político, claro, por los mismos partidos políticos. Yo soy tú lo ves ahí, claro, pero tú lo ves un poquito más, va a ser un poquito más ad hoc, ¿cierto? Va a ser un poquito más mejor hecha la nueva constitución. Yo creo que no, yo creo que va a fracasar igual que la anterior, por razones metodológicas. Yo, como hemos comentado, me dedico al derecho constitucional. Y debo ser de los pocos abogados constitucionalistas que públicamente ha reconocido que una constitución no se puede hacer en un año. Vamos a hacer un poco de historia constitucional. La constitución del 1980, como yo les digo, técnicamente está muy bien hecha, porque parte por, se podría decir, las definiciones teóricas. La comisión Ortúzar, que se llamó. Sí. Claro. Parte por, en términos de estructura, primero, ¿cómo está nuestra constitución actual, la que tenemos al día de hoy? Parte por la definición teórica de qué es la persona humana, que el Estado está al servicio de la persona humana, es lo que se llama las bases de la institucionalidad. Después va a quienes son parte del Estado de Chile, nacionalidad y ciudadanía, quienes pueden votar,
Y después viene toda la parte orgánica, en donde está muy bien ordenada, y se llama orgánica porque regula los órganos del Estado y las funciones del Estado. Entonces va el primero, capítulo cuarto, el ejecutivo, legislativo, judicial, etc. Entonces, estructuralmente hablando, es una constitución muy bien hecha. ¿Y cómo se hizo? Bueno, en 1973 vino el pronunciamiento militar, y a pocos meses, 2 meses del pronunciamiento En militar. el 74 empezaron ya con... No, ¿o 73. Antes. Sí, Empezaron con la comisión. ¿no? octubre, fines de octubre, comienzo de noviembre del 73. Y se juntan y se van integrando abogados. Pero una de las cosas que a mí en lo personal me llama mucho la atención del diseño técnico de ese proceso es que eran indiscutiblemente los mejores juristas de la época. Estaba Silva Bascuñán, estaba... Nadie lo cuestiona. O sea, ustedes pueden leer las críticas que se le hacen a la Comisión Althusser y que la designó la Junta Militar, etc. Está bien. Nadie critica la parte técnica. Y eso, sorprendentemente, es algo que no se comenta en los medios de comunicación. Bueno, entonces, técnicamente eran los mejores. Además, era una comisión chica. La Comisión Althusser llegó a tener 10 miembros en total, considerando al presidente, y tenían subcomisiones temáticas. Por ejemplo, la subcomisión del derecho de propiedad. Tenían también grupos de apoyo de abogados que investigaban ciertos temas. Pero los que debatían, iban viendo artículo por artículo, eran 10 personas. Fue algo muy bien hecho. Es que eso permite algo que no te lo permite la masividad. 250 y tantos. Claro, o sea, a ver, ¿por qué las leyes salen malas? Eso es algo que nos preguntamos muchos chilenos. Bueno, yo de verlo de adentro y estudiarlo teóricamente tengo una explicación que a mí al menos me satisface. Y la explicación es que son muchas las voces y cada político quiere tirar agua para su molino. Entonces terminan siendo una especie como de tejido parchado, ¿no? Claro. No es una ley coherente. La ventaja de la Constitución de Una 80... pelota de trapo, digamos. Claro. Es un libro con varios autores. Exacto, un libro con varios autores. Es como... El otro modelo. es como, para los que nos gusta la academia, no hay nada peor, y perdónenme nuestros colegas académicos, pero no hay nada peor que estos libros que hacen varios académicos donde cada uno habla lo que se les planta. Entonces el libro... Y coordinador... Claro, tal persona. Y el libro, fíjense que tiene un título súper sexy, o sea, tiene un título de, no sé, el derecho de propiedad a lo largo de la historia. Y tú tienes un artículo sobre las arras. Son puros artículos la Edad pegados. Media, Claro, artículos no particulares. tienen coherencia, inconexos, claro, no tienen una cuestión. Sí. Bueno, algo parecido es en los procesos democráticos. Es uno de los problemas de la democracia actual, que no genera buena legislación porque hay muchas voces y muchos intereses, incluso intereses sectoriales. Entonces, perdón, para cerrar la idea, la Comisión Althusser trabajó desde el año 73, fines del 73, hasta el año 78. Es decir, fueron poco más de 6 años trabajando. En esos 6 años, con este esquema de trabajo que tuvo, produjo 11.000 páginas. Sí, escucha bien. 11.000 páginas que están disponibles en la biblioteca del El Congreso Nacional, sí. Entonces, 11.000 páginas. Y eso lo hizo en un lapso de 6 años, en donde trabajaban con regularidad, donde se juntaban a conversar sin el ambiente polarizado que tenemos hoy día, con una cierta unidad de criterio. Y con mucha filosofía entre medio. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después, 2 años, ese anteproyecto constitucional se debatió en el Consejo de Estado, que era un órgano asesor creado por la Junta, y después pasó a la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno lo plebiscitó. Entonces, lo que les quiero mostrar es que nuestra experiencia reciente, que técnicamente fue muy buena, duró 8 años, el proceso de elaboración de una constitución. Y acá pretenden hacernos creer, eso es lo que a mí no me cuadra, jurídicamente hablando, que pueden hacer una constitución con un diseño político nuevo. Está bien, tomando, recuperando lo que tenía una cosa el 33, el 25, qué sé yo, pero es un diseño político nuevo que no se ha aprobado en un año. Y yo creo que eso aquí es una soberbia intelectual terrible, similar a la soberbia intelectual que denunciaba Edmund Burke respecto de los revolucionarios franceses. Claro. Que, a ver si lo parafraseo bien, no me vaya a retar un amigo que es experto en Burke, Cheche García, muy favorable al proceso constituyente por lo demás, pero gran amigo. Pero Edmund Burke decía, esta pretensión que tienen o que tuvieron los revolucionarios franceses de que antes de ello todo estaba mal y todo había que hacerlo de nuevo. Bueno, el derecho constitucional bueno, el que funciona, el que logra regular las instituciones y darle paz social a un país, porque esa es la función de una constitución, es el que se hace a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque vamos poniendo en práctica las instituciones jurídicas, vemos qué es lo que funciona y lo dejamos, vemos qué es lo que no funciona y lo cambiamos. Living Constitution.
Es la constitución viviente. La constitución Exactamente. viviente, Esa- claro, la noción. teoría. Es esa premisa que tú das de que menos cabezas hacen una mejor idea que Sí, claro. 150 personas escribiendo, me da a entender lo que pasó con los padres fundadores, digamos, de Estados Unidos. ¿O puede ser algo Bueno, similar? sí, los Founding Fathers es que Estados Unidos tiene un Porque la proceso... constitución de ellos no ha cambiado jamás, solamente han hecho modificaciones. Igual es digamos. bastante minimalista. Es minimalista, sí, es cierto. Hay que, Pero eso es mejor o es peor? No, es que no. A ver, No sé si- una constitución tiene que regular ciertos aspectos mínimos. Y ahí yo creo que se mezclan dos debates que son bien interesantes y que son distintos. O sea, un debate es el contenido técnico que debe tener una constitución y otro debate que a nosotros como cristianos nos interesa mucho son los mínimos de la democracia Perfecto. en general. Si uno mira la técnica constitucional, las mejores constituciones, las que pueden durar más, son las más amplias. ¿Por qué? Porque va aguantando esa constitución los cambios sociales y los cambios políticos. Entonces una sociedad, por ejemplo, se oponía a la pena de muerte al principio y después cambia y aprueba la pena de muerte. Si es una constitución, estoy hablando desde la mirada constitucional, técnica, Sí. amplia, minimalista, esa constitución, no, digamos, este cambio de la ley, por ejemplo, de pasar de no a la pena de muerte, sí la pena de muerte, va a caber también dentro de la constitución. Si es una constitución más restrictiva, en donde, por ejemplo, se establece como premisa básica el respeto a la vida en todo su estado, bueno, no cae la pena de muerte, no cae el aborto, no cae la eutanasia, y por lo tanto todas esas leyes que se vayan aprobando con posterioridad son declaradas, y acá probablemente le suene a nuestra audiencia, inconstitucionales. ¿Por qué? Porque chocan con la constitución vigente. Entonces, ese es un debate. Técnicamente hablando, una constitución minimalista aguanta todo, pero también regula menos. Claro. Y luego está el otro debate, que yo les diría que es el debate más actual en Estados Unidos, más que el debate constitucional. Ellos tienen un sistema constitucional que se caracteriza por la estabilidad política. En eso es muy bueno. Pero en todos los temas sustantivos tienen cambios. Por ejemplo, el famoso fallo Roe versus Wade del 72, que estableció el aborto en todo Estados Unidos. la objeción de conciencia. Claro, y está por ser revocado. No, ya fue revocado, se mal no me Sí, equivoco. va de hace vuelta, poco, viene sí. de vuelta. Viene de vuelta. Hace poco lo revolcaron, sí. Entonces, fíjense ustedes que los problemas sustantivos de la democracia tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. O sea, eso no es tanto un tema de diseño constitucional como un tema de la democracia. Y el problema de la democracia, como nosotros conversábamos antes del programa, es que desde la Revolución Francesa se sacó a Dios del sistema político. Se separó completamente. Entonces, cuando sale Dios, se produce un problema que yo les diría que es de carácter normativo. ¿Por qué? Porque Dios es el bien absoluto. Y nosotros solamente podemos decir que algo es bueno o malo en la medida que lo comparamos con algo que es más bueno o más malo. Por ejemplo, a mí me encanta la lasaña. Entonces yo puedo decir que es exquisita la lasaña porque tengo una noción de el mayor bien posible. Entonces yo digo, la lasaña me lleva cerquita de esa noción. El derecho es eso. Si yo quiero decir que está mal matar, es porque yo sé que hay algo que objetivamente está bien y algo que objetivamente está mal, que antes le llamamos Dios. Cuando se reemplaza a Dios por la democracia, es decir, por la voluntad popular y en el fondo por el ser humano embravecido, O sea, el Dios de relatividad. la relatividad no es otra cosa que la subjetividad de cada ser humano hecha derecho. Que hay tantas verdades como seres humanos pensando, ¿no es cierto? Entonces, ese reemplazo del hombre por Dios, el gran problema que ocasionó es que los sistemas políticos perdieron un punto de referencia. Como dirá Dostoyevsky, ¿cierto? Claro, perdieron el norte. Si Entonces, no hay, ya- claro, si no hay Dios, luego todo está permitido. exactamente, exactamente. Y como decía Chesterton, por eso hoy día estamos discutiendo que el pasto sea verde. Claro. Claro, porque no habría que tenemos- sacar una espada y La joder. Exactamente. ortodoxa. Ya, hoy día ni siquiera la espada nos dejan sacar. Pero ya el pasto puede ser rojo, azul, dependiendo de quién lo mire. Claro. ¿Por qué pasa eso? Porque ya no tenemos a Dios como criterio y fuente del bien y del mal de las cosas. No Entonces, hay un norte. no hay un norte. Y eso en el derecho es muy importante, en los sistemas constitucionales, porque la ordenación social tiene que tener límites. Y el gran problema que tiene la democracia hoy día, y los sistemas constitucionales hoy día, es que no tenemos criterios para definir el límite. Porque no nos atrevemos a afirmar con pretensión de verdad que hay un bien absoluto que se llama Dios Ya, yo, de igual forma, y que limita el poder. ese límite o mínimo moral, ¿cierto? Que tú mencionas, yo creo que actualmente a nivel internacional se está llevando al concepto de derechos fundamentales, ¿cierto? Derechos fundamentales, como la cúspide. Difiero.
No, yo creo que es así, independiente de que esté mal o bien. No, yo ¿Tú difiero. crees que no? Yo creo que no. Ya. Hoy día, bueno, hay un autor acá, hay gente que sabe mucho más. Les recomiendo mucho a un gran amigo y ex socio que se llama Julio Alvear Telles. Él es profesor e investigador director de la Escuela de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Una lumbrera, yo creo que es de las personas más inteligentes que conozco. Y él escribió una joya de libro sobre el contenido real de los derechos humanos. Porque una cosa es que uno entienda los derechos humanos como los entendemos los cristianos. Pero claro, yo decía que la sociedad los ha puesto como esta especie de Dios. El problema es que son relativos porque los vamos cambiando. Yo creo que ese era el punto de discordia, ¿no? No, obviamente, o sea, lo hemos puesto como Dios, como el Dios moral absoluto, la moralidad absoluta a los derechos fundamentales, ¿cierto? El problema de los derechos fundamentales es que van por la jurisprudencia, van cambiando y los vamos metiendo cuestiones y qué es derecho humano y qué no. Tú sabes que por principios, ¿cierto?, de progresividad no se pueden sacar y tienen que agregarse siempre más derechos, etcétera, etcétera. Eso no son los sociales. Los sociales, claro, los DESC, claro. Entonces vamos agregando y vamos, por ejemplo, no sé, el derecho a la libertad de conciencia, después se renace, ¿cierto?, la objeción de conciencia, etcétera, etcétera, pero ya un derecho aparte, empezamos con ese tipo de cosas. Y justamente yo creo que el problema es ese, que los derechos fundamentales son también muy relativos, porque están en la interpretación, ¿cierto?, que podemos agregar, sacar, empezamos a meter. Claro, es que acá hay un punto muy importante, que fue una elección de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, lo que entró en crisis fueron, yo les diría, dos cosas. La modernidad como sistema de pensamiento en donde se reemplazaba el paradigma teocéntrico, en donde Dios era fuente y medida de todas las cosas, y se le reemplazaba por el hombre como fuente y medida de todas las cosas. Lo que hoy día los cristianos llamamos el humanismo, digamos. El humanismo. Como la última religión. Exactamente, sí, es eso mismo. Entonces, ahí se marca un cambio de paradigma, pero también en la Segunda Guerra Mundial entra en crisis la democracia, porque la Revolución Francesa, por sus postulados, digamos, requería escoger a las autoridades, porque obviamente renegaba del antiguo régimen francés en donde el monarca lo era por derecho divino, un representante del rey en la tierra, el modelo medieval, ¿no es cierto? Entonces, la Revolución Francesa reniega eso, pero tiene que nombrar un gobernante. Pues. Entonces dice, bueno, ¿cómo lo nombramos si ya no viene de Dios por razón hereditaria? Bueno, lo escogemos. Entonces, desde la Revolución Francesa se difunde la democracia como el único sistema de gobierno posible. ¿Por qué? Porque reniegan de cualquier otra forma de gobierno que no sea surgida de la voluntad de las personas. Popular, teóricamente. Entonces, ¿cuál es el punto? Que esa democracia empieza a perder las limitaciones que antes tenía la naturaleza humana. Y la naturaleza humana nosotros sabemos que viene de Dios. ¿Por qué? Porque si sacamos a Dios rápidamente empezamos a perder la noción de la naturaleza también creada por Él. Entonces al final llegamos a la Segunda Guerra Mundial a un punto tal de desnaturalización de los sistemas democráticos y Hitler es electo en Alemania por democracia, gana por sufragio. Llega, impone un sistema totalitario, entonces la gran reflexión que surge después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí recomiendo otro libro de Richard Weaver, que se llama Richard Weaver, Las ideas tienen consecuencias. Muy buen libro, está en PDF también, muy recomendado. Él lo escribe también el año 48, y la gran reflexión de mediados del siglo pasado fue, bueno, ¿cómo es que la democracia llegó a este punto? Y la gran conclusión es que no tenía límites. Y ahí surge, como tú decías, Felipe, la idea de los derechos fundamentales. ¿Cuál es el problema? Que hubo dos formas de definir los derechos fundamentales. Una que generó una tautología, que es un círculo que no tiene fin, digamos, en donde yo defino con la misma palabra que estoy definiendo, por ponerlo en simple. Y la otra era un retorno a justnaturalismo, o sea, decir, oye, espérate, los límites de la democracia... Venimos de un positivismo claro. duro, ¿cierto? Duro. Claro. Kelsen, principalmente, se te digo, duro. Y ahí pasamos a un justnaturalismo... Claro, es que lo que entró en crisis fue la democracia como un sistema de elección de nuestro sistema de gobierno, un mecanismo de elección de nuestro sistema de gobierno absolutamente desembarazado de cualquier límite. Entonces dijeron, no, a ver, espérate, si Hitler ganó con los votos, es que algo estamos haciendo mal. Entonces dijeron, ya, a ver, ¿cuáles van a ser los límites? Pongámosle un poco de moral a esto. Claro, pongámosle algo de moral. Como dice Los Simpsons, no sé si alguien ve Los Simpsons, es un poco herético en algunos capítulos, lo reconozco, sí, pero es muy simpático. Bart va a sacar una cerveza del congelador, perdónenme el ejemplo profano, pero va a sacar una cerveza del congelador y le dice a su papá, Homero, ¿puedo sacar una cerveza? Y le dice, sí, Bart, pero no de la importada.
Entonces Marge le dice, pero Homero, ¿cómo dejas que el niño tome una cerveza? Y le dice, es que hay que poner límites, Marge. Como que los límites fueran la cerveza importada, digamos, no tomar cerveza. No tomar cerveza. Claro. Bueno, el punto fue que, igual que Homero, en ese momento, la sociedad mundial, ahí se crea las Naciones Unidas, la ONU, dicen hay que poner límites, Marge. Y esos límites dijeron, son los derechos humanos, los derechos de todo ser humano independiente del sistema político, democrático, no democrático. Mira, acá está la raya. Y ahí viene la disputa. Porque algunos tuvieron un retorno a la creencia en Dios. Entonces dijeron, mira, Dios crea la naturaleza objetiva y por lo tanto los derechos objetivos de cualquier ciudadano, independiente del sistema político del país en que se trate, en el mundo entero, son 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, libertad de conciencia, derecho a educación. Libertad de expresión. Porque vienen de la naturaleza. En clase a los alumnos se los explico así. Cuando la Constitución nos reconoce el derecho a la vida, no nos está confiriendo la facultad de vivir, simplemente está reconociendo un hecho natural que es que nosotros vivimos. Cuando nos reconoce la libertad de expresión, no nos está regalando el habla, está reconociendo a nivel jurídico en un texto escrito de que nosotros hablamos y por lo tanto tenemos derecho de hablar. Bueno, entonces, primera forma de rayar la cancha, de poner límites a Marge, fue decir, los derechos humanos tienen un contenido inscrito en la naturaleza humana que es crear imagen y semejanza de Dios. Algunos lo dicen explícito, otros no. Yo soy explícito. Correcto. Pero el otro mecanismo que se encontró, que va en la línea con lo que nos comenta Felipe, fue decir, ya, los derechos humanos son la base. ¿Y cuál es el contenido de los derechos humanos? No es la naturaleza, porque no, eso me huele mucho a religión y eso no me gusta. Claro, muy naturalista. Muy naturalista. Sí. El contenido de los derechos humanos lo vamos a decidir democráticamente. Y el problema de esa opción es que es una tautología. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos qué es la democracia. Entonces, queremos limitar la democracia con límites que son los derechos fundamentales que van a ser definidos democráticamente. ¿Se entiende este círculo? Claro, esa teoría de Habermas con Alexis. Claro. El concepto claro de la democracia. Exactamente. Pero bueno, como yo les digo... La democracia también se transformaba en una especie de Dios. Es un Dios, es el Dios por moderno. De hecho, yo hablaba, ya que han recomendado algunos libros, Hans Hermann Hoppe tiene uno que se llama Democracia, el Dios que fracasó. Y ahí también le pega muy fuerte a la democracia porque dice que desde los reyes, que eran, y todos pensaban que venían elegidos por Dios, que esa era la norma, desde ese momento cuando se eliminó todo eso, nunca habíamos tenido al Estado tan metido en nuestra casa. Nunca. O sea, cuánta sal le echa a la comida, hasta cómo hablar, hasta cómo dirigirte a las personas. Piensen ustedes que, y eso me aprovecho porque vengo a hacer clases de este tema en la universidad. Y muy interesante la discusión que tuvimos hoy día, pero nosotros pasamos con la Revolución Francesa de pretender... A ver, antes con la Ilustración se reemplaza a Dios en la estructura social, entonces el hombre pretende ser Dios y se enarbola la razón humana, el humanismo, como dices tú, se enarbola la voluntad, nada puede limitar la voluntad, y no ya la voluntad de escoger el bien, de acercarse a Dios, la voluntad de hacer lo que quiera. Sí. Si es malo, si es bueno, es bueno. De ahí nosotros empezamos a deconstruir, ¿no es cierto?, a destruir, a desarmar, ya no la estructura social y la posición de Dios en la sociedad, sino que la organización misma de la sociedad. Entonces tenemos ideologías alienantes de la organización social. La como organización natural, ni siquiera Dios ya. Exacto, la organización natural de la sociedad antropológicamente hablando. Exactamente. La queremos destruir también. Exactamente. Pasamos de sacar a Dios de lo público a empezar a destruir la organización social. Y fíjense que hoy día, como ya destruyeron la organización social, el desafío es destruir la naturaleza humana. A eso hemos llegado. Y si uno ve las ideologías actuales y las compara con las ideologías de comienzos del siglo XIX, 1800, principalmente socialismo utópico y capitalismo, esas ideologías, o sea, sistemas cerrados de ideas que tratan de moldear la sociedad a su pinta, digamos, sin reconocer la naturaleza, esas ideologías todavía se referían a la sociedad. Era esta pretensión del ser humano de ser creador ahora de la sociedad ideal. Fíjense hoy día, en la posmodernidad, que la pretensión del ser humano es ser creador de sí mismo. Exacto. Y ese es el gran problema que tenemos. Por eso es que el ser humano, volviendo a los límites de la democracia, quiere crear sus propios derechos.
no reconocerlo. Claro. No tenemos nada, lo queremos todo. Oye, Henry, Claro, Henry, exactamente. yo creo que para ir cerrando también, Sí. y un punto final, tú también como católico, ¿cierto? Y como cristiano acá, te manejas tú con el concepto de razón pública, ¿cierto? Sí, claro. La razón pública, ¿cierto? Ajá. Entonces, dentro de eso, bueno, hay muchos autores hablando de esto, Habermas, ¿cierto? En Chile está el Belolio, ¿cierto? El liberal, claro. Y sobre todo la discusión que tiene Ratzinger, ¿cierto? Con Habermas, ¿cierto? Sí. Que es muy entretenida. En ese sentido, ¿tú qué opinas de eso? Porque obviamente ellos dicen que para inmiscuirse, ¿cierto? Como cristiano la razón pública tenemos que ir con argumentos, finalmente eso es como el punto final de la razón pública, con argumentos que sean válidos, ¿cierto? Para una persona que no cree para una también. persona que no cree también, ¿cierto? ¿Qué opinas tú más o menos? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿No estás de acuerdo? Mira, yo creo que, a ver, primero voy a también tomarme la libertad de recomendar un texto que es católico, pero creo que a todos los cristianos nos sirve, que es una encíclica escrita por San Juan Pablo II, que se llama Fides et Ratio, y demuestra que... Fe y razón. Fe y razón, claro. Que demuestra que uno puede llegar a los datos revelados por fe a través de la razón, y viceversa. Eso, por lo demás... Nunca es han una- estado peleadas la fe y la razón. Nunca, No. nunca. Entonces, a ver, lo primero que yo diría es eso, o sea, como tú muy bien dices, Raimundo, la fe y la razón no están divorciadas y nunca lo han estado, eso es una mentira. Y quienes la sostienen es porque o no conocen bien el diálogo entre fe y razón o directamente lo quieren ocultar. Punto 1. Punto 2, yo diría que los cristianos, y en eso creo que tengo la posición parecida a Benedicto, tienen tanto derecho como un agnóstico, como un ateo, como un budista a expresar sus convicciones religiosas en el foro público. Y si son mayoría, si nos regimos en el parámetro democrático, que no necesariamente el más justo, pero si jugamos con las reglas de juego actuales, bueno, quien mayoría gana. Exacto. Sí. Y por lo tanto, si nosotros, me estoy poniendo en el juego, creemos en la democracia y creemos que la mayoría tiene que diseñar, ¿no es cierto?, el entramado social, bueno, si la mayoría es creyente, mala pata para los que no lo son. Claro. Así de simple. Eso siguiendo la lógica democrática. Y por último, yo diría, en tercer lugar, que la respuesta más sencilla está en que todos nuestros argumentos de fe son de sentido común. Y como nosotros hablábamos, la gran diferencia entre el cristianismo y las ideologías varias, que en el fondo reducen la sociedad a una u otras ideas. Por ejemplo, la ideología de la Revolución Francesa, ¿cuál era? Libertad, igualdad, fraternidad. Claro, y después incluyeron a la diosa de la razón, etcétera. Claro, pero mi punto es que no tenían una visión integral del ser humano y por lo Exacto. tanto son limitadas y fracasan. ¿Por qué no existe un socialismo real que haya funcionado? Uno me pregunta a los comunistas, oye, ¿por qué? Dame un ejemplo de un país que no haya funcionado a punta de las balas. No, pero es que nunca se ha logrado, que esto, que lo otro. Porque no funciona. Eso no era verdadero socialismo, Y dicen. que no era verdadero, exacto. ¿Y por qué lo dicen? Porque no puede funcionar, porque Exacto. lo único que funciona es reconocer lo que existe y tener una doctrina que sea tan amplia que pueda comprender en la mayor medida posible la realidad que nos rodea. Entonces las ideologías fracasan precisamente porque son irreales. Y a contrario sensu, las posiciones de fe, como se basan en 2 siglos de observación de la naturaleza, funcionan. Entonces, cuando nosotros, por dato de fe, decimos, oye, no matar, entonces el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, ¿por qué eso funciona mejor que lo otro? Bueno, porque el aborto lo que genera, o la eutanasia, genera muerte, genera dolor en la familia, no da trascendencia a la vida y un montón de otros problemas. Entonces, al final, en todas las cosas que nosotros creemos por dato de fe, si nosotros las miramos de sentido común, tienen mejores resultados que las ideas contrarias. Bueno, Y perdón, si me permite cerrar sí, con una sí, frase, sí. la gran ventaja que nosotros tenemos es que las buenas ideas, las ideas de la fe, se imponen por el mérito de su propia veracidad. En cambio, las malas ideas, las ideas de la ideología, del marxismo, del comunismo y tantos otros ismos, solamente se pueden imponer por la fuerza de las armas. Claro. O la Pero- ley. Pero finalmente la verdad Monopolio de la siempre fuerza, ¿no? triunfa. O sea, uno puede luchar Sí. contra la verdad, pero la verdad siempre triunfa. ¿no? Exactamente. Porque nunca hay suficientes balas para callar la verdad. Exactamente. Bueno, estamos cerrando. No quisiera terminar sin antes preguntarle, volviendo a lo que empezamos en el principio con el tema de la constitución nuestra, lo que se está gestando ahora, en los 12 bordes constitucionales, ¿estás de acuerdo con todos o incluirías tú alguno o sacarías alguno? No sé si... Mira, me resulta difícil formular una respuesta porque yo no estoy de acuerdo con el proceso. O sea, Ok. como yo te decía, para mí el borde más importante ya lo traspasaron, que era el último borde del proceso anterior.
Era el, bueno, y si gana el rechazo, entonces sigue vigente la Constitución actual. Entonces todo lo que pase después de eso, para mí tiene poco valor, porque creo que ya como país habla muy mal de nosotros haber infringido algo que nos habíamos dado, y por lo demás, tantos de nosotros advertimos, ¿no es cierto?, con tiempo, de que era mucho mejor abordar en reformas específicas que no echaran a perder lo que ya funciona en el país. Hay cosas que funcionan bien en el país que nadie cuestiona. Nadie ha cuestionado, por ejemplo, el rol de Contraloría. Y aún así metimos al saco el proceso constituyente de la Contraloría. Nadie cuestiona la bicameralidad en Chile, o muy poco. Por algo, yo creo que Lagos también en el 2005 no hizo una nueva constitución, hizo Exactamente. reforma, porque bueno, Lagos también es profe de Derecho. Claro, Algo hizo reformas entendía importantes y claro. se podían hacer otras reformas más. Entonces, yo descreo de los límites porque he visto cómo los vulnera. Y si tú me preguntas a mí, yo creo que el gran límite vulnerado y el que hace falta es ese, el último límite del proceso anterior, el artículo 142, que decía que de ganar el rechazo seguía vigente la Constitución actual. Bueno, la conversación daría para horas y horas y horas, filosofía, conocimiento de la historia del derecho, conocimiento del cristianismo, conocimientos varios, muchos, de nuestro gran invitado de hoy día, Henry. Muchas gracias por Muchas estar con gracias a ustedes nosotros. por invitarme. De verdad es un honor, un agrado, y espero que muchos de los que nos escucharon hoy, por supuesto darle las gracias a Felipe también, que está con Un nosotros, gusto, que va a estar Gracias, también Raimundo. va a estar también en otros programas, así que te lo agradecemos, Felipe. Y mi consejo es que los más jóvenes, y por supuesto también los adultos, podamos escuchar este tipo de programas 1, 2, 3 veces y entender el por qué nosotros estamos en esta postura. No es una cuestión antojadiza, es algo de fe, es algo espiritual, es una lucha más allá de una batalla cultural. Creo yo que es una batalla espiritual. Así que gracias por haber estado con nosotros y por seguirnos también. Gracias, Henry. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.